Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Hola amigas y amigos de Factor Joven, este es el episodio número 2. El primero fue muy exitoso, tuvo muchos comentarios. Finalmente le logramos demostrar a muchas personas que los jóvenes sí quieren estar en la política, que sí quieren participar, que sí quieren entrar en las grandes discusiones. Y muchos jóvenes empezaron a meter ya, gracias a ustedes dos, en esta discusión. Jimena, Carlos, qué gusto tenerlos aquí. Otra vez en este Factor Joven, episodio número 2. Vamos a entrarle con todo a los temas. Y los dos temas que escogimos para el día de hoy son corrupción y seguridad. Y quiero empezar con esta idea, a ver si es retadora, lo suficientemente retadora para ustedes. La corrupción en México se ha normalizado de tal manera. Hay tantos escándalos hoy en México que escucho a los jóvenes decir dos cosas. Todos son la misma mierda. Y dos, no hay solución y a mí ni me afecta. ¿Qué has escuchado tú de los jóvenes cuando se habla de corrupción y de la corrupción impune que estamos viviendo? Justo creo que el programa pasado hablábamos de por qué los jóvenes no se involucran y definitivamente como juventud asociamos a la política pues con esto, ¿no? Con actos de corrupción, con personas que llegan al poder para enriquecerse y por eso yo siempre hago este llamado a la juventud de que seamos esa generación que rompa todos esos pactos de impunidad, de entender la política como ese medio de enriquecimiento, de poder y hacer ese llamado a las nuevas generaciones de que sí seamos quienes lleguemos con causas y lo digo siempre, que lleguemos al poder para así poder. ¿Qué escucho? Pues escucho eso. Los jóvenes ya no salen a votar porque en cada sexenio que atravesamos tenemos nuevos escándalos de corrupción, pero definitivamente pues también en ese sentido es más aún la responsabilidad y el llamado a nuestra generación a involucrarnos en estos procesos, porque me encanta cómo lo manejas tú. Estuvimos hace unos días en una universidad y platicabas de cómo la corrupción definitivamente afecta la vida directa de todas las personas y bueno, ya platicaremos de eso, pero nos impacta en nuestro día a día, a la juventud, a las y los mexicanos en general. Entonces, como jóvenes tenemos que involucrarnos más en la exigencia de la transparencia, por ejemplo. Entonces, sumamente delicado hablar de los institutos como el INAI, que Carlos estuvo muy activo en la defensa de estas instituciones, y pues nada, hacer ese llamado a la juventud de que nos involucremos activamente en la defensa de estas instituciones y del país. Me pasó una cosa, Carlos, yo di clase en el ITAM 17 años, y me pasó una cosa que me parece a mí dramática, un efecto muy directo de la corrupción y de la normalización de la corrupción. Los primeros 10 años que di clase, más o menos yo da clase en Derecho, la mitad de mi grupo quería ir al gobierno. En el último año que di clase, ni uno solo de toda mi clase, todo mi salón de 30 personas quería ir al gobierno. Me pasó con el rector de la universidad donde tú estás, que es la UP, que me platicaba que hicieron un esfuerzo enorme por tener una escuela de gobierno. Y cada vez es menos la gente que se interesa por esa escuela de gobierno, pero para estar en el gobierno. Se interesan para analizar el gobierno desde fuera, para estar en el periodismo, para muchos. Tú estás en esa escuela. ¿Qué escuchas de los jóvenes a los que les dices, yo quiero estar en el gobierno, yo quiero estar en la política? Lo primero es que te ven como un valiente, ¿no? Y en mi generación, yo estoy en la escuela de gobierno, empezamos 24 personas y ya somos 11. Cada día somos menos, porque para estar en el gobierno primero hay que tener vocación. Y de esos 11 que estamos en mi salón de gobierno, solamente 4 nos gustaría estar en un puesto de elección popular. Todos los demás les gustaría estar en la ONU, les gustaría estar en otro tipo de lugares. ¿Por qué? Porque gobierno, corrupción. Ya te dicen, bueno, es que tú te dedicas al gobierno, eres una corrupta. Yo, ¿cómo? Tú hablas de gobierno, eres un corrupto. Tú estás con el priano, tú estás en Morena. No, a ver, queremos hacer una nueva generación de políticos y para eso es esta importancia de las escuelas de gobierno. Si hay una escuela de gobierno para especializar jóvenes en gobierno, ¿qué significa? Que van a llegar expertos. Van a llegar expertos en derecho electoral, van a llegar expertos en temas de seguridad, van a llegar expertos en temas de transparencia. Para eso la importancia de las escuelas de gobierno. Afuera te ven como un valiente, como un loco o como un corrupto. Es impresionante lo que ha estado pasando, Jimé, en estas discusiones con jóvenes, porque hay muchos a los que les gusta hablar de política, analizar la política, estar en programas como estos viendo la política, pero cada vez son menos los que dicen, yo quiero estar en un puesto y quiero hacer una diferencia. Sí. El drama es
que entre menos jóvenes capaces, inteligentes, éticos hay más de otros que sí le entran a la política, porque los puestos no se quedan vacíos. Así es. Una vez, y la voy a aprovechar para mencionarla, ojalá vea el programa, Nuria Hernández, exsecretaria de la Mujer en mi estado, ahora está al frente del Instituto de las Mujeres allá. Yo fui, ya sabes, en mi drama de que quería dejarlo público, porque además, quienes sí nos atrevemos a transitar estos espacios, de pronto los que tenemos buenas intenciones son a veces los que nos rendimos más fácil, porque sí nos enfrentamos a un panorama de muchas complejidades y entre esos, pues, de un escenario, como lo decimos, de mucha corrupción. Y Nuria me dijo, si tú dejas el espacio que tienes, alguien más lo va a ocupar inmediatamente. Esos espacios se ocupan así. Pero ¿qué persona va a estar ocupando ese espacio? Y por eso decirle a la juventud que los cambios reales y las transformaciones reales a lo que pasa y acontece en la vida pública del país, en la sociedad, desafortunadamente o afortunadamente sí se hacen desde los espacios de representación, desde el servicio público, desde la administración pública. Y por eso tenemos que estar más jóvenes al frente de estos espacios y jóvenes diversos, porque de pronto entendemos la política como ese espacio reservado a quienes estudiaron economía, derecho, etcétera. Claro que no. Política hacemos todas y todos los mexicanos, independientemente. Tenemos de ejemplo a Héctor Jaime, ¿no? Que hoy está coordinando la mesa de salud en el equipo de Xóchitl Gálvez, que él es un médico y hoy es diputado federal, porque necesitamos representación de diversas áreas en estos espacios y yo creo que esa es la responsabilidad más grande que tenemos hoy. No solamente el llamado a los jóvenes a salir a votar, que me parece que eso es en donde yo choco un poco con los adultos que dicen que los jóvenes no participan, pero lo ven solo así con el día de las votaciones. La responsabilidad que tenemos es llamar a la juventud a involucrarse en los procesos políticos, haciendo comunidad, adentrándose en lo que pasa en las decisiones de su universidad, pero también en la vida pública y o sea, viendo como una posibilidad de estar en la toma de decisiones, independientemente de la profesión o la vida que tengan. Ahora estamos viendo un drama, Carlos. Juventud no quiere decir ética e integridad. Claro que no. Los casos más dramáticos que hemos visto en los últimos meses en este país tienen que ver con jóvenes. Estábamos muy acostumbrados a épocas del viejo PRI, otras en las que los corruptos, los grandes corruptos, los corruptos de los grandes montos, de los grandes esquemas de corrupción, eran los Bartletts, los viejos zorros que movían los temas. Hoy tenemos un drama enorme que quizá todavía aleja más a los jóvenes, que el peor escándalo de corrupción en este momento es que los Juniors López, los hijos del presidente, el clan, jóvenes, amigos cercanos, están moviendo cantidades bestiales de dinero a través de una gigante red de tráfico de influencias y sobornos para desviar recursos. Son jóvenes, son personas de una nueva generación que están haciendo lo mismo o peor que antes. ¿Qué quiere decir esto para este rango de edad? Lo primero, tú decías algo. Ya nos acostumbramos a ver la corrupción como algo cotidiano. Todos los días hay una nota diferente de corrupción y es y nadie dice nada. Y bueno, ya salió algo más de los hijos del presidente, pero esta frase va a quedar marcada en el sexenio. Ya cuando se descarrile el tren, ya va a ser otro pedo. Eso es la llamada de los primos de los hijos del presidente. De un joven. De un joven. Diciendo, bueno, hay que cortarlo, nos sale más barato. Si se descarrila el tren, ya es otro pedo. La negligencia y la corrupción matan. Matan mexicanos, matan jóvenes, matan al turismo y a la gente que viene a México. No te importa, de verdad no te importa. Se cayó la línea 12. ¿Es en serio no te importa? Más de 50,000 alumnos se mueven por el transporte público en la Ciudad de México. Y la mitad de la gente que se mueve en el metro de la Ciudad de México también vienen del Estado. O sea, no estamos dimensionando que por más que sean hijos del presidente, son corruptos. ¿Cuántas carpetas se han abierto en contra de los hijos del presidente? Cero. De Pío, cero. De toda la familia del presidente, cero. Entonces ya si eres familiar o amigo de un presidente, ya no se te va a juzgar, ya no te van a investigar. Eso es lo que está pasando, pero dicen no con un joven o un adulto también dice a mí no me afecta esto. Sí te afecta porque si un día vas al Tren Maya y se descarga el tren y te mueres, pues sí, ya va a ser otro pedo. Pero esto es muy dramático porque en dos sentidos, porque para muchos jóvenes que están viendo esto y están viendo la danza de los miles de millones en estas personas, puede ser muy atractivo. Entonces la política es el lugar para hacerse rico. Es el lugar para tener mucha influencia y poder mover muchos recursos. Y para otros jóvenes ya ven, no es un tema de viejos, no es un tema de llegar y echarse a perder con los años.
es un tema del poder, el poder echa a perder desde las personas más jóvenes. Sí. ¿Cómo quitamos esta desesperanza que genera estos casos? Yo creo que a mí de pronto sí me brinca mucho que tenemos el tema de la juventud muy romantizada. Sí. A los foros a los que voy digo, pues es que es mentira, o sea, es mentira que somos el futuro y el presente y ya por eso llegamos limpios y sanos. No es cierto. Tenemos que hablar del tejido social, de lo que estamos construyendo en sociedad. Hay un libro que me gusta muchísimo y que lo recomiendo a las personas que lo estén viendo, que se llama Los hombres que ya no deberíamos ser, de Octavio Salazar. Pero tiene un capítulo interesantísimo que habla de por qué para los hombres desde muy temprana edad es muy ambicioso entrar en la política, ¿no? O al narcotráfico, lo compara incluso en el libro. ¿Por qué? Porque son espacios donde acumulas poder, no solamente poder de dinero, poder de mujeres, ¿no? A las mujeres se nos sigue cosificando. Y tiene que ver con el tejido social y tiene que ver, entonces hablábamos de en las escuelas a las que hemos estado yendo, que la persona que hoy vota menos en el país es el joven hombre de clase media alta. Y entonces todo esto va ligado a una cosa con otra. El tejido social, como estos jóvenes que de pronto pueden tenerlo todo y entonces llegan a espacios en donde hay muchas más cosas que puedes tener. Eso es muy delicado. O sea, yo a todos los jóvenes que conozco que tienen la misión de estar en la política siempre les pregunto su causa. Muy pocas veces me pueden contestar su causa. Y para mí, un joven que quiere transitar en el espacio público sin una causa es un joven que quiere replicar lo mismo que vemos ya, ¿no? La política rancia y asquerosa de toda la vida, de enriquecerse, no solamente hablamos con dinero, sino con todo lo que implica el poder. Yo creo que analizar el tejido social desde ese sentido es muy interesante y a mí me encanta poner como ejemplo que es mi origen, pero pues a la lucha feminista que habla de todo esto, ¿no? De ir eliminando todas estas formas de convivencia y de percibir los espacios políticos, públicos, porque no tienen que ser la ambición del joven llegar para enriquecerse y para tener más y acumular más poder. Tenemos que ver y entender la política como ese espacio de transformación de las causas que nos importan. De servicio. De servicio. Ayer se me acercó en este evento que estuvimos en una universidad privada en la Anáhuac. Se me acercó un joven muy con ganas de tener un consejo y me decía: me están ofreciendo cargo en un municipio del Estado de México. Y al mismo tiempo me están diciendo que me ayudan a llegar, pero que después va a haber una transacción. Y mi recomendación fue: olvida esa política en este momento y prepárate, estudia, haz una maestría, ten una causa, ten claro para qué quieres llegar. ¿Cómo debería de ser el camino de un joven que quiere entrar a la política para llegar con más herramientas para resistir estas tentaciones del poder que son brutales, y de estas cantidades de dinero que puedes manejar y de decisiones muy importantes que puedes tomar? ¿Cómo se debe preparar un joven para esto? Es que yo no te voy a decir que todos los diputados deberían de tener carrera y maestría. Yo no estoy de acuerdo con eso. Por el México en el que vivimos y muchísima gente de la que nos va a ver y me van a mentar la madre porque van a decir: es que tienen que estar los mejores. Es que los mejores no son los que tienen maestría, doctorado. Esos no son los mejores. Los mejores son los que tienen causas. Los mejores, hay muchos jóvenes que no tienen la oportunidad de estudiar o no tienen una escuela cerca. Ellos tienen causas y ellos tienen una causa por la cual viven. Y esa causa la pueden ir a representar a las cámaras. Pueden ir a la cámara alta, a la cámara baja a representar esa causa. No tiene que ser un doctor en economía, no tiene que ser un doctor en administración pública. Puede ser un joven con causas honestas. Y bueno, a ver, a mí lo que me choca es que dicen: es que no tiene experiencia. ¿Experiencia de qué? ¿De robar? ¿Cuántos de ustedes han empezado a trabajar con experiencia? Ninguno. Todos empiezan desde cero, empiezan poco a poco, empiezan aprendiendo, empiezan haciendo. Hoy se empiezan a abrir espacios y desgraciadamente vivimos en esto, en el moche o en el diezmo para el partido. Pues ya vemos lo que está pasando en Colima, que están diciendo los trabajadores de Colima que les están quitando su sueldo, una parte de su sueldo, para darlo a Claudia. Eso es lo que estamos enfrentándonos. Yo sí creo que hay que prepararnos, hay que tener causas y sobre todo tiene que llegar la gente correcta. No tiene que llegar el doctor, el maestro. No. Es un plus y va a funcionar. Pero si tú quieres dedicarte a la política y eres ingeniero, vamos a tener una presidenta ingeniera, nada más lo digo, y Xochitl. Pero lo que quiero decir es, lo decía ya Jimena, para ser un buen político, un buen servidor público, no hay que ser abogado, no hay que ser economista, no hay que ser de administración pública o de gobierno. Puedes ser de cualquier carrera, puedes tener una causa y ahí es en donde están los mejores políticos. Ahora vamos a hablar del impacto, porque también he escuchado para muchos jóvenes que creen que pues, no, se enriquecieron los hijos del presidente, se enriquecieron los amigos del presidente y pues a mí qué, ¿no? Es decir, yo vivo bien, jóvenes de clase media alta, de universidades privadas que dicen: pues a mí qué chingados, se enriquecieron ellos, se hicieron de lana ellos, a mí no me impacta, a mí no me pega. Sí les impacta. ¿Cómo le explicarías a un joven
que la corrupción, y sobre todo la corrupción impune, sí tiene un impacto en su vida? Híjole, hablábamos, recientemente fue el 8 de marzo y veíamos todos los recortes en programas que prevenían algunas situaciones que nos atraviesan a las mujeres y de pronto ahora la narrativa es que ¿dónde está ese dinero? Bueno, ese dinero está en los caprichos del presidente, en el Tren Maya, pero entonces tenemos menos presupuesto para refugios. Una mujer que abandona un hogar violento en los primeros 3 meses tiene más probabilidades de ser asesinada. Aumentó la incidencia delictiva de una manera desastrosa. Xochitl Gálvez arrancó en Fresnillo y a mí me gusta poner como ejemplo a Zacatecas. Les quitaron el fondo minero, que era un fondo que dotaba de recursos a esos municipios para hacerle frente a la seguridad, a la inseguridad. ¿De qué otra manera, con todos estos recortes eliminaron estancias infantiles, escuelas de tiempo completo para mujeres? Eso hace un detrimento en la vida de las mujeres porque ahora seguimos perpetuando la idea de que son las eternas cuidadoras. Las mujeres ya no pueden salir a trabajar, a hacerse económicamente independientes porque tienen que solventar los cuidados del hogar, cosa que ya estaba al cuidado del Estado. ¿Y por qué se quitó el dinero de estos programas? ¿Por qué se recortaron, pues sí, estos fondos? Pues precisamente por actos de corrupción, ¿no? Porque se fueron a los caprichos, al Tren Maya, a una megafarmacia que no tiene medicamentos, a una refinería que no refina. ¿Y por qué la insistencia del presidente de estas obras? Pues evidentemente lo estamos viendo porque sus hijos se están enriqueciendo y sus allegados, ¿no? Entonces, definitivamente los actos de corrupción permean en la vida diaria de las personas. Se quitaron los programas de prevención y de tratamiento al cáncer cervicouterino, por ejemplo, y es la tercera causa de muerte de las mujeres en este país. Entonces, son los ejemplos claros de cómo nos atraviesa pues estos actos de corrupción y cómo impactan en la vida diaria de las personas. Porque esa es la conexión que hay que hacer, ¿no? Porque si hablas solo de los despilfarros del Tren Maya de un lado, o la eliminación de ciertos programas para mujeres o el desabasto de medicinas por otro y no los conectas, claro, parecería que no hay víctimas en la corrupción, pero el tema es, lo vi, este reportaje brutal de Animal Político, el presidente eliminó los fideicomisos, 172 mil millones de pesos de fideicomisos que atendían gastos catastróficos en salud. Y se fueron, ese lana se dividió. ¿Dónde está? ¿En dónde está? Se fue a la TESOFE. Y de ahí se fue a la triplicación de gasto del Tren Maya. Pero ya hoy sabemos que el Tren Maya tiene contratos multimillonarios que se manejan a través de la red de tráfico de influencia, que sale además no solo a los bolsillos de estas personas, sale a las campañas políticas. Entonces, si empezamos a conectar estos dos mundos, aquí no hay lana porque aquí hay lana y aquí se diluyó, podemos empezar a ver los efectos en la gente. Ahora, la gran pregunta de los jóvenes es, ok, ya te entendí, ya me hiciste encabronar con esta idea de que sí está conectado una cosa con otra y de que sí hay corrupción. Y la pregunta que me hace un joven siempre es, ¿y yo qué? O sea, yo como le entro a este mundo gigantesco de la política con estos miles de millones y de estas propuestas complejísimas de entender. Es que no nos confundamos. Cuando alguien dice tienes que involucrarte en la política, no te están diciendo que seas diputado o que seas senador o que te dediques a la política. Te están diciendo concéntrate en lo importante. ¿Qué es lo importante? No tiene nada de malo que hables con tus amigos en lugar de hablar todo el día de fútbol, decir, oye, es que estamos jodidos por esto. Es que se están robando este dinero. Es que esto sí afecta. ¿Por qué mucha gente piensa que no les afecta? Es que acaban de decirlo. La mega farmaciototota, ¿no? Bueno, ok. ¿Por qué les afecta que no haya medicamentos? Tus abuelos tienen medicamentos, tus papás tienen medicamentos. Ahí empieza a afectar. ¿Cómo le podemos hacer? Algún día métete a una página donde estén dando una noticia y sube a tu historia primero una. Invita a tus amigos a votar. Hoy la forma de involucrarte en política es viendo las propuestas de las candidatas y el candidato, para no dejarlo fuera porque se enoja. Los tres, ¿cuáles son las mejores propuestas? Compara quién ha gobernado y cómo han gobernado. Ve qué es lo que está pasando. No te quita nada. 5 minutos al día, 10 minutos al día. Lee rápido. Hay muchas páginas que te mandan todos los días en las mañanas las noticias más importantes de México y del mundo. Si lees eso todos los días, ya estás informado, ya vas a ser un voto informado. Si hablas con tus amigos, si tú llevas a votar a 10 personas y les dices, no me importa por quién vayas a votar, pero ve y vota. Esa es la diferencia de una persona que se involucre o no se involucre en política. La política no solamente es el 2 de junio. La política empezó desde que naciste y todo lo que ha pasado ya afectó hasta hoy. Ahora, hay el otro drama, además de la corrupción impune que tiene todos estos efectos, el otro drama que viven y sienten directamente los jóvenes, quizás se percibe mucho más claro que la corrupción, es la inseguridad. O sea, ahí sí es muy difícil que un joven te diga, ay, ¿a mí qué? ¿No?
de alguna u otra manera todos lo hemos sufrido, pero hay unos jóvenes que se están jugando la vida más que otros en este país, ¿no? Sí. ¿Dónde están? Tú vienes de Michoacán, tú viviste en Michoacán, ahí naciste, ahí generaste todo tu activismo. ¿Qué vive hoy un joven de Michoacán? Pues primero decir que estamos ante un escenario catastrófico para la juventud en el país. Este es el sexenio más violento de la historia moderna. Aumentó un 64% la desaparición en jóvenes. Hoy, si eres un joven menor de 25 años, tienes hasta un 50% más de probabilidad de ser asesinado. La principal causa de muerte entre la juventud es el homicidio doloso, y por supuesto que eso se magnifica en territorios controlados por el crimen organizado. Creo que estamos hablando de que hoy en el país hay un 35% de territorios ocupados por el crimen organizado, es decir, un porcentaje enorme. ¿Y qué está pasando con estos jóvenes? Pues te decía yo, ¿no? Recortaron los fondos que dotaban pues de muchas herramientas y de recursos a los municipios para hacerle frente a la inseguridad, y hoy están pues sin herramientas los municipios de combatir estos fenómenos. Y entonces lo que vemos es que el crimen organizado está reclutando cada vez a más jóvenes. Por eso hay más desapariciones forzadas, porque estamos viendo a todos estos jóvenes reclutados que ahora atienden al crimen organizado, que hoy es el mayor empleador de la juventud en el país, ¿no? Entonces la situación es crítica, y pues justamente ligado a todos estos temas de corrupción que estamos platicando. Hay un momento, hace unos cuantos días, el episcopado mexicano hace un documento después de muchas convocatorias, muchas organizaciones colaboran en el documento, y el documento trae dos partes: un diagnóstico del país y una serie de propuestas, ¿no? Va el candidato, ¿cómo dices que se llama el candidato? ¿Cuál? El nuevo. Va el candidato y dice avalo y respaldo. Va la candidata Xochitl Gálvez y dice avalo el diagnóstico y las propuestas. Y va Claudia Sheinbaum y dice: estoy aquí porque les tengo respeto, pero no estoy de acuerdo con el diagnóstico, porque no es cierto que en México haya inseguridad como dicen, y no es cierto que vivamos un caos, y no es cierto que el tejido social esté descompuesto. ¿Cómo interpreta un joven a la candidata del partido en el gobierno que niega la realidad y dice: no es cierto, no, vivimos a toda madre? ¿Cuál miedo? ¿Por qué tienen miedo si vivimos bien? ¿Tienen miedo los jóvenes hoy? Claro, a ver, lo primero, ¿cómo se atreve a decir? Primero, ella dijo que estamos muy bien y que no está de acuerdo. Bueno, lo voy a afirmar, pero no estoy de acuerdo. Pero el presidente salió a decir que no han bajado la extorsión en México. En 2023 extorsionaron a 10,974 personas en el país. Y el presidente lo aceptó, dijo: no hemos bajado la extorsión. Es un presidente, porque es que estaba contrastando hace rato el tema del presidente y Claudia. Las propuestas de Claudia son las mismas del presidente. ¿Qué significa? Porque muchos dicen la continuación, el segundo piso de la transformación. Lo te escuchaba, el segundo piso de la transformación, pero se te cayó se te cayó el metro, ¿no? ¿Cómo vas a seguir con un segundo piso de una transformación que no existió? ¿Cómo ven los jóvenes este tema? Pues primero, ¿cuántos lo ven? Empieza por eso. ¿Cuántos jóvenes vieron la participación de Claudia en el evento? Muy pocos. Lo segundo, ¿cuántos jóvenes han leído ese documento? O sea, ¿cuántos jóvenes saben que el presidente, en lugar de, él dice abrazos y no balazos, pero abraza a los delincuentes y balean a periodistas? Acaba de pasar el caso de este periodista que secuestraron en Jalisco, que él ya salió a decir, es que a mí no me secuestraron ni por dinero ni por nada, es para silenciarme. En el sexenio donde más la libertad de expresión ha habido muchas más muertes de periodistas que en cualquier otro, ¿no? México es el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo, solo después de Palestina. Pero lo que voy es, puedes negar muchas cosas desde el gobierno. Puedes negar que hay desabasto de medicinas, puedes negar que la educación, la calidad de la educación cayó. Puedes negar muchas cosas que a lo mejor jóvenes, sobre todo jóvenes de clase media, no viven. Pero negar la inseguridad, negar la violencia, es algo que los jóvenes, eso sí están viviendo todos los días. Si le estamos hablando a jóvenes de clase media que no sé, o sea, si nos están viendo, les vamos a decir: tus papás te piden tu ubicación, no te dejan salir muy tarde porque es peligroso, te atreves a caminar en una calle donde no hay tanta luz, te atreves a salir sola en la noche. Eso para los jóvenes de clase media. Pregúntate si de verdad estamos bien y vamos mejorando. Ahora, a los jóvenes que no son de clase media les voy a preguntar: el crimen organizado los está reclutando
Y cualquier persona diría sí, si mis papás no tienen medicamentos, si no estoy estudiando, si tengo que darle comida a mis abuelos, si tengo que cuidar a mis hermanos, si tengo que buscar dinero en mi casa, claro que muchos de ellos se van con el crimen organizado. Yo no los juzgo porque están buscando ganarse la vida de cualquier manera porque el gobierno, el Estado no te está dando lo que te tiene que dar. Esos son los dos contrastes. Tú como joven te preocupa que vas a tener que llegar temprano de tu casa del antro, pero al otro joven que está con el crimen organizado le preocupa que tiene que buscar dinero para llevar a su casa. Y un drama que es importante reconocer, y de pronto tenemos que olvidar este chilangocentrismo de pensar en los jóvenes de clase media de la Ciudad de México y pensar en los jóvenes de Chiapas, en los jóvenes de Guerrero. No me imagino qué es ser un joven en Guerrero, en la Sierra de Guerrero, o en Chilpancingo, o en Acapulco, o qué es ser un joven hoy en Zacatecas, o en Veracruz. Este drama que los jóvenes chilangos o de ciertas ciudades ven un poco de lejos, de pronto hace que se nos olvide el drama de millones de jóvenes que viven en ciudades medianas y pequeñas que son realmente inhóspitas, son ciudades donde la vida no existe. Tú has convivido con jóvenes de todos los lugares del país. ¿Qué te dicen sobre la vida en estos lugares? Sí, yo creo que es importantísimo eso. Las mujeres feministas decimos todo el tiempo que el privilegio no te nuble la empatía. Hace un momento me preguntabas por los jóvenes en mi estado, Michoacán, y a mí me parece lamentable decirte que en mi estado, en la ciudad, en la capital, si yo le pregunto a cualquier joven si ha perdido algún amigo o algún conocido a manos del crimen organizado, a manos de la violencia, yo estoy segura que ninguno podría decir que no. Es decir, todos nosotros hemos perdido algún conocido, algún cercano por algún tema de violencia. Y pues esas son las cosas que enfrentamos como juventud y por eso pues la insistencia en que seamos más los que nos atrevamos a estar en estos espacios, ¿no? Y por eso creo que sí tiene que ver con que pues sí son los jóvenes que les atraviesan estas cosas los más interesados en la vida pública. Sí, eso es una realidad. A mí me sorprende mucho que de pronto la gente dice que tenemos al gobierno que tenemos porque los ignorantes así lo decidieron, pero pues curiosamente los jóvenes con mayor acceso a la información, que tienen la vida resuelta, son los que menos están preocupándose por lo que pasa y precisamente por todo esto de que nunca les ha faltado nada. Y ahorita hablábamos de la corrupción y de todas estas situaciones que nos atraviesan, pero yo sí creo que más que como jóvenes involucrarnos y compartir, etcétera, tiene que empezar, las mujeres decimos, desde la raíz. La raíz. Como no solapes a tu amigo que hace daño a alguien, no solapes a tu amigo que comete un acto de corrupción menor con un policía, no solapes a, yo digo amigo, pero a tu amiga que de pronto hace algo que no está mal, y eso es lo que pasa en México, y lo decía ejemplo en el Anáhuac, por ejemplo. Tú cruzas Tijuana a Estados Unidos, en Tijuana te puedes pasar el alto y ir en exceso de velocidad, y en Estados Unidos todo es legal y tal, pero porque hay un respeto fundamental, principalmente a la ley, pero para que haya un respeto a la ley, pues tiene que haber un respeto en el tejido social, en cómo nos comportamos, cómo somos con la persona de al lado. Son cosas básicas y creo que esas son las narrativas que tenemos que impulsar en la juventud, porque si lo vemos todo fríamente y calculadamente desde lo político y desde hacer política electoral y compartiendo y viendo las noticias, pues, muy poco vamos a transformar. Si empezamos a hablar como jóvenes, a mí me gusta hablar entre pares y que reflexionemos de lo que estamos haciendo, porque no voy a romanzar la juventud de que somos el futuro, pero sí somos la generación que sigue. Entonces, primero tenemos que ser una generación sana. ¿Sana en qué sentido? Nos dicen la generación de cristal porque ya empezamos a hablar de terapia y salud mental, pero tan importante porque tenemos una generación de adultos que jamás tocaron esos temas, que llegaban con todo tipo de perversidades al poder y entonces tenemos pues el poder que tenemos. Yo sí creo que la narrativa que tenemos que tener entre jóvenes tiene que ir más allá de lo político electoral, tiene que ir más al fondo, a las raíces de los problemas que nos atraviesan como sociedad mexicana, que estamos tan vulnerados, tan lacerados y que tiene que ver con la normalización de tantos actos terribles, no solamente en lo político, sino en nuestra vida diaria y cotidiana. Ahora, hablando de eso, una de las desesperanzas que tienen los jóvenes es y entonces me tengo que esperar de aquí al 2 de junio, escoger a una de las dos, con lo que ofrezcan las dos, con lo que ofrezcan sus partidos, con lo que ofrezcan los candidatos y ya. Y lo que hemos platicado muchas veces es no, se puede hacer política desde antes, puedes poner tus temas sobre la mesa. ¿Qué tips le darías tú a jóvenes hoy que quieren entrar en la política y no tienen la más remota idea de por dónde, de cómo influir en estos dos temas, en seguridad y corrupción? O sea, para que no crean que lo único que hay que hacer hoy es
pues, esperar al 2 de junio, escoger una de las dos y a ver qué pasa, como si fuera un volado. ¿Cuáles son las recomendaciones concretas que le darías tú que has estado ya de activista un rato en la política para involucrarse y proponer cosas en seguridad y corrupción? Primero te voy a contestar algo que acabas de preguntar, que es ¿qué es ser joven en Zacatecas? Y ser joven en Zacatecas es que te secuestren con tus amigos, que el crimen organizado te secuestre, haga que se maten entre ustedes y reclute al más fuerte. Eso es ser joven en Zacatecas y ya lo habíamos visto en varios casos. Ahora, ¿qué le diría a los jóvenes que quieren empezar en política? Y vamos a volver a repetirlo. Encuentra tu razón, encuentra tu causa. Ya que tengas tu causa, que digas, a mí me indigna muchísimo el tema de la trata de niños. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Propón. Acércate a los partidos políticos. Bueno, si no te gustan los partidos políticos, acércate a asociaciones civiles. Acércate a esas personas que ya están en política. Empieza poco a poco. A ver, no estamos diciendo que los jóvenes, y lo dijimos la vez pasada, no ya porque, bueno, yo aquí voy a ser diputado, ser todos diputados. No. Empieza con causas, empieza en asociaciones civiles, empieza a proponer las candidatas y el candidato y todos los candidatos a todos los cargos de elección. Les urge escuchar a los jóvenes y nos usan como algo político, pero no. Les urge escucharnos porque las ideas innovadoras, las ideas de todo, lo tienen los jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Encuentra tu causa, acércate a gente que ya esté dedicándose a eso y poco a poco desde hoy empieza a compartir qué está pasando, empieza a decir qué te gustaría proponer, cómo te gustaría ver a México en el tema del animal, en el tema medioambiental, cómo te gustaría verlo y ahí decide cuando veas las propuestas por quién vas a votar. Pero todo esto empieza ahorita. Porque si no, el 2 de junio no vas a saber por quién votar, porque ni siquiera vas a tener idea, vas a votar por los que te dicen tus papás. Ahora, he escuchado también de muchos jóvenes y adultos también que dicen, es que le escribí al diputado tal por Twitter y no me contestó. Es que yo ya mandé una propuesta súper interesante sobre tal y no me pelaron y no la incluyeron en la propuesta de campaña. Tú, Jimena, que has recorrido ya este camino del activismo y de la sociedad civil organizada, platícale un poco al público, a mujeres jóvenes como tú, ¿cómo es este caminito de ir haciendo activismo, de ir dejando tus ideas sobre la mesa, de ir influyendo en toma de decisiones? No es un caminito de mañana decido, levanto la mano, me pelan todos y ponen mis propuestas sobre la mesa. ¿Cómo es? El tema es que a la historia me remito. Los derechos no funcionan, que son los 3 Reyes Magos que dicen, ay, pobrecitas las mujeres que no pueden votar, les vamos a dar el voto. No ha funcionado así, porque las cosas que no tenemos hoy desafortunadamente tienen que ver con intereses. Entonces los tenemos un poco que arrebatar. Y eso es lo que hemos hecho las mujeres, por ejemplo. Y la gente, otra vez cegada por este privilegio, pues nos señala, ¿no? Y el típico, esas no son formas. Pero yo, por ejemplo, me he dado cuenta como sí, desde la exigencia, porque a ver, a ellos les conviene no escucharnos y darnos largas y dejarnos pasar. Pero si nos quedamos en una petición, pues muy probablemente va a fracasar. Si entendemos que tenemos que exigir que trabajen, porque finalmente son nuestros servidores públicos y que garanticen nuestros derechos y todo lo que queramos, pues primero desde la colectividad, ¿no? Organizándonos, teniendo rutas claras, teniendo una agenda de las cosas que queremos. El feminismo en ese sentido, el feminismo es un movimiento político y tiene bases y tiene militancia y tiene agenda muy definida. Y ya cuando tienes una ruta establecida, pues ahora sí transitarla es más fácil. Pero platícales tu caminito. Un día dijiste, ya estoy hasta la madre, quiero hacer algo. Y luego, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso de, ya estoy hasta la madre, ya decidí que esta es mi causa? No al otro día salías en Milenio y después salías en Foro TV. Hay un camino para llegar ahí. Sí, en mi caso, pues todos tenemos acceso a las redes sociales. En mi caso me preocupaba el tema de lo que nos atravesaba a las mujeres, pues empecé a escribir mis opiniones al respecto. Y resultaba que lo que yo escribía, de pronto alguien más compartía esa idea y ya le daba más difusión, más visibilidad. Y después me empecé a grabar y después encontré compartiendo mis ideas, mis preocupaciones, lo que me indignaba a un grupo de mujeres a las que también les indignaba lo mismo que yo. Y entonces fuimos tejiendo una red de apoyo, lo que nosotros llamamos colectivas feministas, y agrupadas, ahora sí, con la misma causa, con la misma agenda, pues fuimos generando estrategias, ¿no? Queremos que se vote esta iniciativa. Pues, ¿qué hicimos? Hacer la iniciativa de a gratis, así funciona. De a gratis, y nos pedíamos
pedíamos que nos reuniéramos con muchísimos diputados y claro que la gran mayoría nos cerraba las puertas. Y entonces, no nos quieren escuchar, pues entonces nos parábamos afuera del Congreso a hacer plantones, etcétera. Y pues desafortunadamente hoy en este país funciona así, ¿no? Un poco a base de exigencias. Yo conozco mujeres que hacían plantones en fiscalías y las cerraban y hacían cosas enormes y se terminaron sentando con el fiscal y llegando a acuerdos de facto. Entonces, primero, teniendo una causa, después encontrando tu red de apoyo, personas que coincidan con lo mismo que tú, que tengan la misma visión. 2, generando una ruta, qué es lo que queremos, cosas puntuales, cómo lo vamos a conseguir, bueno, no funcionó así, entonces vámonos por acá, etcétera, etcétera, un poquito. Tú llevas rato en el activismo. ¿Tuviste que dejar toda tu vida y renunciar a toda tu vida para estar chingando el tema de la política? No, para nada. Es importante que o sea, intuyo que muchos jóvenes dicen, sí, pero entonces estos dos dejaron a un lado todo lo que hacían en su vida y se dedican de 100% a este tema. ¿Tienes que dejar a un lado toda tu vida para dedicarte a esto? Para nada. Yo empecé primero pues estudiando gobierno y después me di cuenta que lo que más me apasionaba era el servicio. Y empecé con todo el tema de lo del INE, con todo el tema del INAI. Y yo sí iba y organizaba y estaba y les decía, oigan, es que nos van a quitar al INE. Y entonces decían, y a mí qué chingo, pues me van a quitar mi INE. Y que no, a ver, no, hay más que eso, ¿no? No tuve que dejar nada. Al contrario, le doy una razón más a vivir a, oye, las instituciones, le doy una razón más, oye, nos están arrebatando al país, oye, se están muriendo jóvenes todos los días. Y poco a poco empiezas en política y empiezas con una causa y ya todas se vuelven las tuyas porque te empiezan a indignar las cosas. No tienes que dejar nada, no tienes que abandonar nada, ni la escuela ni nada, al contrario, creo que todo es un complemento y en todo vas aprendiendo. Y te tienes que juntar con la gente correcta y te tienes que acercar a la gente correcta para que poco a poco en equipo, porque esto no se hace solo. La política, sería un error decir que en la política se llega solo. Llegas en manada, llegas en equipo y llegas con la gente que tiene los mismos valores que tú, las mismas causas que tú y que pueden contrastar también para hacer un México diferente, para hacer un México joven, un México de ideas nuevas, el México que merecemos, así le queremos decir. ¿Se hacen buenos amigos en este mundo? Sí, se hacen buenos amigos. Mucha gente dice que la política no tiene amigos, pero claro que hay buenos amigos en la política. Y son diferentes, ¿no? Tienen alguna... Hay como un saborcito diferente en los amigos que haces en este mundo del activismo. Sí. Para empezar, es gente que comparte lo mismo que tú, las mismas inquietudes. De pronto es muy difícil ser un joven al que sí le indigna lo que está pasando y está rodeado de muchos más que ni siquiera se enteraron de la noticia. Me pasaba mucho en prepa que me decían, ay, ya siéntese señora, mis amigos, para molestarme, ¿no? Y pues nos daba risa a todos, pero finalmente fui creciendo y un poco sintiéndome el bicho raro, pero cuando me atreví a hablarlo, automáticamente fueron apareciendo muchísimas personas que vivían lo mismo que yo y entonces ya no estoy sola, ya estoy acompañada y es padrísimo porque hoy disfruto mucho ver a mis amistades de antes, yo les digo las de antes, que de pronto me desconectan un poco de todo, pero me siento más yo cuando estoy con esas personas con las que puedo problematizar de lo que me importa y además es bien padre este sentimiento de que vas conquistando ciertas cosas que te interesan al lado de las personas que se convierten en personas que quieres, ¿no? Porque además te acompañan en este transitar que no es nada fácil, es muy complejo. Eso es lo que queremos hacer en Factor Joven. Si se dan cuenta, yo, el viejito de esta mesa, solo trato de provocar discusión y diferentes temas, pero queremos hacer una comunidad con ustedes. O sea, queremos que Factor Joven se convierta en una gran comunidad de mujeres y hombres jóvenes que quieren estar en la política, que quieren participar. Y por eso la invitación es que vean este programa, que lo sigan cada 15 días, que lo vamos a estar sacando, pero además que lo compartan en todas sus redes, en todos sus chats, que comenten este programa, que nos digan de todo, que nos mienten la madre si quieren, pero que nos provoquen a seguir esta conversación, que esto sea una conversación permanente. Wow. Ayúdenme con una invitación para esta comunidad. Pues decirles que nos apoyen compartiendo este video. Queremos ser más, queremos tejer estas redes de apoyo. Sabemos que sí somos muchos los jóvenes indignados, muchos los jóvenes que queremos darle un rumbo distinto a este país y pues que ya llegamos, aquí estamos y vamos a dar la batalla. Decirles que la mejor forma de ayudar a México también está compartiendo este tipo de cosas, compartiendo información, involucrándote. Pregunta, como dice Max, miéntanos la madre, ponos lo que quieras en los comentarios y lo vamos a platicar. Y también si te quieres animar a acompañarnos, ven con nosotros un día. Aquí está la invitación. Aquí está la invitación abierta y bueno, pues compártanlo, denle like y aquí vamos a seguir. Nos vemos pronto. Gracias por habernos acompañado. Jimmy, Carlos, muchas gracias. Gracias, Max. Nos vemos la que sigue. Dixo
is back.